Muy buenas tardes, otra vez a sus órdenes, Cristóbal Sánchez Manzanilla. El día de hoy voy a hablar un poquito sobre Emiliano Zapata y voy a hablar un poquito sobre el carrancismo. Son temas amplios, pero realmente es, ¿quién fue Emiliano Zapata? Emiliano Zapata fue un personaje que vivió en el estado de Morelos. He de decir que el estado de Morelos conlinda con el estado de México, conlinda con el estado de Michoacán, conlinda con el estado de Puebla, conlinda con el estado de Guerrero y conlinda con otros estados. Por ese motivo, Zapata tenía una base céntrica dentro de lo que es geográficamente un punto militar para poderse mover de un lado a otro. Lo interesante de Morelos es que nunca salió de su zona de confort, de su zona militar céntrica, esos estados que acabo de repetir. Él se dedicó a pelear en el centro del país. Mientras tanto, los villistas o la División del Norte abarcaba desde Chihuahua hasta la Ciudad de México sus movimientos. Por ello fue tanto el movimiento militar que tuvo Victoriano Huerta con Villa. Por ello, todos los militares que hemos podido escuchar en las últimas pláticas, pues fueron derrotados y al final le echaron un montón a Villa, etc. Pero Zapata se ubicó en el centro. Su logro máximo de Zapata fue el Plan de Ayala. El Plan de Ayala hablaba que tenían que quitarles las tierras a los hacendados. He de platicar que la palabra ejido significa una porción de tierra que se le deja a la gente para que pueda tener cultivos para sus fiestas santas o sus fiestas religiosas. Así se estipulaba en la época del porfiriato. Realmente, cuando hablamos del Plan de Ayala y lo que es el ejido, empezamos a ver que va más allá. La intención era quitar todas las tierras que tenían en exceso los hacendados. Y aparte, pues los hacendados eran un medio de producción muy fuerte. El latifundio era terriblemente grande y en desproporción social terriblemente que no tenía equidad, no había una equidad real. El Plan de Ayala era entre sus muchos puntos, el principal era darle tierras a la gente que había peleado en la revolución. Y vuelvo a repetir, ¿cuánta gente existía en esa época? Estamos hablando de 1911 a 1920. Había muy poca gente, 20 millones de mexicanos en un territorio nacional gigantesco. Por ello, los hacendados también abusaron de eso y crecieron y crecieron y crecieron y crecieron. Y había haciendas de más de 100,000 hectáreas. Y estoy siendo corto en algunas. En Chihuahua había unas gigantescas. Pero la realidad es que con el Plan de Ayala, que se suma a la cuestión de la Constitución del 17, que es un tema aparte que quiero tocar más adelante, lo interesante es que Emiliano Zapata, con esa idea y con su lucha en el centro social del país, lograron que se hiciera una reforma a la Constitución del 57, se arreglara la Constitución del 17, se hiciera un artículo constitucional que hablara sobre la cuestión del ejido, que es el 27 constitucional, y se hiciera el reparto agrario, que ya se venía haciendo desde la época de Madero, lentamente, muy lentamente, y con Lázaro Cárdenas se hizo más rápido que nunca. Pero también tuvo un problema, el problema de la producción. Si 30 años de guerra continua, porque podrán decir que no, pero la revolución siento que aún no termina. Si 30 años de guerra continua no ha podido resolver un conflicto real, ¿qué será los siguientes años, donde ya no hay 20 millones de habitantes, sino 130? Lo interesante de esto es que Zapata es un ícono de la Revolución Mexicana en cuanto al Plan de Ayala que hizo. Realmente fue traicionado, fue asesinado en forma trágica, al igual que Villa, y bueno, los descendientes de ellos siguen aún buscando
que se hagan reformas. La Constitución del 27, la Constitución de 1917 ya existe. El artículo 27 constitucional ha sido clarísimo. Que no se aplique como debiera o que se aplique a las necesidades políticas del momento es otra cosa. Muchas gracias. Esta es la primera reflexión que hacemos sobre el Plan de Ayala. Buenas tardes.